Bienvenida, como cada viernes. Como Ay, cada qué viernes, a padre. excepción del pasado, que Sí, cierto. mucho. El otro no. Como cada viernes, excepto el otro. Sí. Hay pequeñas excepciones, disculpen Sí, ustedes. pero está bien porque así ya te esperan con más ansias. Sí. Y ya, llegó el viernes. Ya se llegó la hora. Este chismecito cultico va con dedicatoria. ¿Por qué? Va con dedicatoria a una radioescucha que lo pidió. Ay, no. Ale, aquí está, para ti, bebé. La vamos a bloquear. Un saludo para Ale, que siempre escucha y está aquí al pendiente. Sí. Sí, ella me pidió que habláramos del tristísimo caso de Jim Jones. Pues de hecho de eso van a hablar. Ramiro, dice Ramiro. Deberían hablar del caso de Jim Jones y su culto. Dice, mucha similitud con ADN. ¡Qué miedo! Yo voy a ser sincero, no sé qué es Jim Jones, pero voy a aprender hoy. Así es. Sí, así es. Comenzamos porque hoy voy a aprender cosas nuevas. Y como todas las desgracias de la historia, este cuento empieza con un hombre. No. Ya empezamos mal. Y sí, bebé, y sí, mira, No. déjame te platico primero, o sea, Jim Jones es hijo de un veterano de la Primera Guerra Mundial y también de una mamá que, pues porque en esos tiempos las mujeres todavía eran como ganado, pues para poder sobrevivir fuera de casa de sus padres se tuvo que casar y por lo tanto tuvo que procrear, pero pues siempre se le describe y el mismo James, nuestro querido sujeto de estudio, siempre expresó que fue como una madre muy distante. Ella se mantenía ocupada, era muy social, buscaba su desarrollo personal, pero nunca, no le faltó, es de esos niños que no le faltó nada, no le faltó comida en el plato, no le faltó educación, no fue agredido violentamente, pero fue abandonado emocionalmente por sus padres, ¿no? Su papá tuvo una condición física llegando de la guerra, por la guerra, entonces vivía pues como en cama, con mucho dolor, creo que desarrolló a base de esto alcoholismo, entonces así como que muy retraído y la mamá también como que en su rollo, entonces él empezó como a buscar comunidad, ¿no? Desde muy chiquito empezó a mostrar mucho carisma, mucho poder de persuasión, mucho interés sobre las religiones en general y se le conocía como un líder. Era muy bueno como para armar equipos. Decían que de niño él siempre usaba su ropa de ir a misa. Ya ves que antes se ponían muy guapos y se todo. arreglaban muy bien. Entonces, el niño como que siempre andaba trajeadito y andaba así como muy presentable, ¿no? Y con estos intereses muy maduros, a lo mejor muy fuera de lo normal para un niño de su edad. Pero el buscar esta comunidad también le trajo como un sentido de justicia social, Fede. Entonces, por aquí es donde él empezó, digamos, a amasar su séquito de personas. Amasar. Porque, o sea, generalmente cuando hablamos de cultos, porque vamos a hablar de un culto, nos imaginamos algo pequeño, a lo mejor máximo unas 30 personas, ¿no? Pero en este caso eran, o sea, comunidades completas, ¿no? Entonces, bueno,
regresamos aquí a hablar de nuestro sujeto. Nuestro querido James, él se interesaba mucho, les digo, por las religiones, se enamoró de la forma en la que se llevaba la misa tipo gospel en las comunidades afrodescendientes. Esa pasión, ese bailar, ese invitar a la gente a ser parte del proceso de la misa, fue algo que a él le cautivó mucho. Y se dio cuenta que sobre todo la religión cristiana católica en Estados Unidos, pues tiene mucho peso, ¿no? Entonces agarró y en su adolescencia se iba como a predicar así a la plaza de su ciudad, a leer la Biblia así en voz alta y empezar como que a compartir la palabra. Después entró como, él tuvo como muchos trabajos diferentes que todos al final del día tenían como algún tipo de servicio. Entonces él llegó a trabajar en un hospital como voluntario y ahí conoció a su esposa, que era enfermera en este hospital. Muy jóvenes se casan. Eh, y su esposa se había llevado la impresión como que James era como muy religioso hasta que hubo esta propuesta de casarse por la iglesia y él fue así como que, ¿cuál iglesia? ¿De ¿Cuál? cuál me estás hablando? Porque, o sea, pues yo creo que hay un Dios, pero así como que religión estricta, pues no, ¿verdad? Y entonces como que se le prendió un foquito y vio así una oportunidad. Y se empezó a meter como pastor de iglesia cristiana. Y empezó a hacerse esta fama de predicador, ¿no? También. Y ahí empezó a juntar a la gente y empezó a predicar y empezó a hacer sus misas y todo esto. Y aquí una cosa que cabe resaltar y que yo creo que fue lo que influenció mucho que juntara tanta gente es que si recordamos en los 50 todavía estaba la segregación, ¿no? O sea, todavía los blancos y los negros no podían convivir en los mismos espacios. Ay, no, pobre Ramiro. Con todo el Con respeto. todo respeto, Ramiro. Entonces todavía estaban estas separaciones y ya se estaba buscando esta integración racial en los espacios, pero bueno, todavía pues era un sueño, ¿no? Como lo decía Martin Luther King. Sí. Pero entonces James empieza a juntar a toda la gente en sus iglesias. O sea, está bien que entren de todos los sabores y colores y qué padre, y aquí todos juntos. Y entonces empezó a también juntarse con muchas personas que buscaban este tipo de progreso, ¿no? Los progres de antes. Se rodea de esta gente, tienen una lucha en común, Fede. ¿Sabes? Que es la integración racial de los espacios. Entonces, lo que hace, él quería un lugar más grande, pero que sabe que sus comunidades no son comunidades de dinero también. Entonces, él es muy listo, es muy inteligente y él siempre encuentra soluciones. Entonces, lo que empezó a hacer fue a promover estos espacios integrados y las personas dentro de la misma congregación que tenían alguna fondita o algún puestecito, pues entonces Jim les decía, hay que apoyar a la comunidad y tanto personas blancas como personas negras pueden asistir en estos locales de nuestra misma congregación, ¿no? Y entonces empieza como a movilizar la economía entre ellos para que produzcan más y hacer una comunidad más fuerte. Y entonces ya no solo te unías a la iglesia por lo que él predicaba, sino también por la conveniencia del apoyo de la comunidad. Sí. Te digo, no, Era hombre, como la Kermés.
Sí, de veras, si hubiera tenido a lo mejor un poquito de amor de mamá o de papá, habría sido un excelente líder, porque realmente él, te digo, todo esto nace de esta necesidad de comunidad, de atención, pero pues nunca se aborda ahí el dolor psicológico y entonces esa herida psicológica se empieza a poner putrefacta. Y eso es lo que pasa con los líderes de culto. No sé si tengan ahí alguna pregunta en lo que vamos o le seguimos. No, pero para que aprendan lo que es un culto, porque luego están bien mal informados. Sí, no, hombre. Bueno, seguimos. Entonces él empieza a fortalecer la comunidad y empieza a como a ir a diferentes también iglesias y congregaciones como para seguir llamando gente, ¿no? Para seguir aumentando los números y empieza a él a practicar milagros en la gente enferma. Entonces va a estas carpas de curación en donde rezan y yo por el poder de Jesucristo y así. Entonces empezaba como con personas que tenían a lo mejor algún resfriado, algo que se viera sencillo. Sí. Pero luego en la misma congregación empezó a hacer él como su círculo de confianza. Y entonces con estas personas de confianza ya iba a estos lugares y en su misma iglesia los plantaba. Y entonces ellos actuaban enfermos y él iba y los curaba. Y ellos daban testimonio de ser curados por el milagroso Jim Jones. Pero todo era una actuación. Pero todo era una actuación. Obviamente, este hombre se los manejaba como necesitamos más personas, es por el bien y el bienestar de nuestra comunidad, es solo para que ellos puedan seguir manteniendo su fe. Recordemos que es un hombre muy carismático, es un hombre que siempre se le reconoció por sus habilidades sociales. ¿Sí? Porque a lo mejor ahorita nosotros escuchamos y decimos, ay, no, hombre, pero ¿cómo? O sea, claro que no. Pero no te lo dicen así en crudo, ¿no? Te venden toda una idea. Y acordémonos que estamos en una época en donde pues estaban poniéndose como nuevas reglas, ¿sí? Entonces era como que la lucha por un fin. Bueno, seguimos. Llega un momento en el que él empieza a hacer estas congregaciones ya grandes, ya tiene un edificio, ya son muchísimas personas y en un momento de su relación, porque acuérdense que ya nuestro líder está casado desde antes de ser líder de culto, su esposa sufre un accidente, lo cual la deja con dolor crónico de espalda y es tan intenso y tan fuerte que ella ya queda en cama, casi, ¿no? Entonces, recordemos, este es un hombre abandonado que creció con negligencia emocional de parte de sus padres. Entonces, pues ya no tiene a esta mujer que era devota a él, o sea, su esposa era la que le hacía los discursos, su esposa fue la que metió, así como que ella le ayudó a hacer todo lo administrativo de la iglesia, de todo eso se encargaba ella, o sea, era su fan número uno, ella estaba ahí súper creyente también del mensaje que tenía su esposo, ¿verdad? Pero bueno, ya ella está con estos problemas de salud y para una persona como James, pues ese amor que tenía como que se le disuelve cuando ella ya no puede ser su devota. Órale. ¿Verdad? Pero no se puede deshacer de ella porque él promueve los valores también un poquito tradicionales de familia, ¿no? De comunidad, de ayuda, o sea, pues si se separan, de todos modos sigue siendo parte de la congregación, esto y lo otro, ¿no? Pero pues como él es el hombre elegido por Dios, porque ya en estos puntos ya está empezando él a comprarse esta idea de que es el Mesías, ¿no? Porque él cura a gente enferma. Sí. Aunque él los plante,
no sé, o sea, llega un momento en el que sus mismas mentiras se envolvió. sí, se las van creyendo, o sea, realmente ellos mismos en su cabeza se van deificando, se van haciendo Sí. dioses. Bueno, seguimos. Ya con la esposa y le dice, no, yo te amo mucho, lo que tenemos tú y yo es sagrado, o sea, mira, tú y yo hasta el final, tú eres como mi guía, tú eres mi apoyo, pero yo soy un hombre, o sea, soy un hombre de Dios, pero también soy un hombre en cuerpo y pues tengo necesidades de hombre. Sí, sí, es cierto. Sí, y curiosamente este tipo de necesidades solo pueden ser apaciguadas por jovencitas de 19 años. O sea, no sé, está muy raro. Solo tengo hambre de eso. El señor, no sé. Ah. Solo tengo ese antojo, decía. Estoy a dieta y esto fue lo que me dijeron que podía, o sea, ingerir nada más. Si no me muero. Y yo soy aquí, pues, Sí. el profeta, ¿verdad? Yo soy el hijo de Dios encarnado, ¿y cómo me lo vas a negar? Pues bueno, le pinta esta historia de que ella siempre va a ser y será su esposa en el corazón, pero en cuerpo y carne, Tiene que ser de los 19 años. pues necesita él, ¿verdad? O sea, Sí, sí. pobrecito. No, sí es cierto, sí es cierto. Pobrecito. Y Sí. nosotros sabemos que, pues, es parte de las necesidades básicas de un Sí. macho, ¿verdad? De un Primordial. machito. Ya defendiendo. Dándole excusas. Team James. Arriba los hombres blancos con privilegio. Arriba los hombres con privilegio. Team James, 19 años. Ay, no, pues me estás platicando la historia. Antes de eso yo te iba a decir, pues parece que estás leyendo la Biblia. Es ¿verdad? la misma historia. Cualquier profeta de cualquier es tribu. Igual, sí. Y entonces, no, espérate, esto apenas va a la mitad, No. Fede. Esto apenas va a la mitad, porque entonces ya hasta cura cáncer el hombre. Ya, no sé si se acuerdan que esto como en los 80s finales, a lo mejor de los 80s, principios de los 90 se puso muy de moda en estos programas tipo Hoy y así, que llevaban a gente que operaba con las manos. Ay, no, como y que no habría nada, o sea, que sí, nada más cierto, como que le movían por así. arriba, Sí. que movía así como estuviera masajeando la masa de las tortillas, así. Y nada más sacaban así como un higadito de pollo y te decían, el cáncer. Sí, cierto. El cáncer. No me acordaba de eso, pero lo pasaban en películas también. Bueno, pues una cosa sí usaba él. Por ejemplo, estaban en la congregación, tenía sus plantados ahí, hacía los milagros, pero entonces ya se atrevía a prediagnosticar el cáncer en las personas. Entonces agarraba a una persona random y decía así de que tú, el de ahí, tú tienes cáncer. Y entonces venía alguna persona del staff, porque ya tiene un staff, recordemos, que llega y con un cotonete así como que le iba a tomar alguna muestra y en la misma mano donde viene agarrado el cotonete, trae como el higadito de pollo, ¿no? Entonces en eso como que le deja caer la menudencia en la boca y la persona empieza a atragantarse y a toser y escupe el cáncer. ¡Oh! ¡El cáncer! Salió el cáncer hecho bola. Sí, entonces, o sea, ya estaba entrando en un show, ¿no? Sí. Que son como los pasos de los líderes de culto, ¿no? Ya llega un momento en el que todo lo tienen que hacer súper espectacular. Para que sea como un show, literal. Sí, y ya son muchísimas personas, y entonces él empieza como a soñar también. Él también tiene un sueño. Él sueña que ellos puedan formar una comunidad auto sustentable, lejos de las leyes
horripilantes de Estados Unidos, donde los quieren poner unos en contra de los otros, y porque el Señor los ha elegido como pueblo, y ahí mezcló un chorro de retóricas, ¿no? O sea, el socialismo y el comunismo y la religión y todo junto, todos vámonos. Todos vamos. Sí, son las mismas historias de todo. Todos vámonos, y entonces me quieren silenciar. Sí, te quieren silenciar. Pero no lo van a lograr. Entonces encuentran en las Guyanas francesas, que son parte del Caribe de América, un lugar que pueden comprar, que tienen suficiente dinero ya así de colectas y todo eso, para poder comprar la tierra y ya después poderla habitar y hacer su ciudad, ¿verdad? Entonces, pues hay muchas personas muy motivadas, pero hay personas que ya en este punto están como, a ver, ¿qué pregunté? De que, o sea, pero ¿cómo? ¿Cómo que nos vamos a ir todos y nuestras familias? Y, o sea, porque aparte, pues no podían ya tener contacto con las familias, porque ya este punto es en donde empiezan a intervenir, ¿no? La familia, los amigos, y ahí es donde el líder empieza como a vilificar a las familias. Ya no son parte de la comunidad. Ya nada no más piensan como tú. Ajá. Ya nada más la comunidad es los que estamos aquí. Ahora sí somos nosotros y los otros, ¿no? Entonces, muchas personas empiezan a hacer como estos cortes familiares, y estas familias también se empiezan a sacar de onda. Oye, no, pues que estaban haciendo todo esto súper bien, como que ya se van, como que no pueden decirnos a dónde. Entonces se empiezan a ir en esta ciudad, porque aparte le pone Johnstown, porque obviamente se tiene que llamar como él. Tienen que tener el mismo nombre y tienen que parecerse igual y se van a vestir igual que a mí. Y sí. Y entonces, ya para este punto, o sea, también hay que remarcar que este hombre pierde mucho contacto con la realidad porque hay un abuso de alcohol y un abuso de sustancias ya de por medio. Órale. Tanto que ya tenía sus médicos personales que a cada rato le daban prescripciones para diferente tipo de sustancias que él podía justificar que las tenía, ¿no? Y es también cuando empieza a usar los famosos lentes, porque todo el tiempo traía pues los ojos rojos. Pues sí, de tanto llorar. Exactamente. De tanto curar gente. De puro curar. De puro curar gente. Pero entonces es que escucha lo que... ¡Ay, no! Ale, de veras, unos tacos o algo después de esto, porque mira nada más lo que les decía a sus seguidores. A ver. Nuestro querido James, les decía que él necesitaba usar sus lentes todo el tiempo porque era tanto el poder del espíritu, era tanto el poder de Dios que habitaba en él, que si él los miraba fijamente, o sea, los podía lastimar, los podía deslumbrar, ¿sabes? O sea, y él no quería dañar a nadie porque él no es un arma. Definitivamente él estaba fumado. Sí, una herramienta del Señor. Y ya ahorita ya está teniendo relaciones íntimas con la mitad de su congregación. Ya para este momento él ya tiene... Todas las mujeres de la congregación ya son de él. O sea, ya. Si eres parte de mi congregación, eres mujer y me gustas... Tienes, porque es un deber celestial. Sí, porque qué suerte la tuya que yo, el representante de Dios, me fije en ti. Es como la historia de Negan en The Walking Dead. Ándale. Es igual. Y es que así terminan todos. Sí. O sea, pero bueno, seguimos, porque esto todavía no se acaba. Se puso bueno. Llegan a este pedazo de tierra que no tiene nada.
ellos llegan esperando que a lo mejor ya por lo menos hay donde quedarse, pero no, ellos llegan a construir sus casas, ellos llegan a poner instalaciones, drenaje, estaba todo muy precario, o sea, no tenían agua, no tenían luz, no tenían nada, estaban también en los, si no me recuerdo, son los 70s, eh, inicio de los 80s. Entonces, pues ellos iban con la promesa de la tierra prometida y llegaron a trabajar. A trabajar la tierra. La tierra. Órale, trabajen la tierra prometida. Sí. Entonces empezaron a hacer todo esto, pero ya hay familias, ya hay niños, o sea, ya no solo se limita a adultos. Y muchas personas empiezan con este descontento, ¿no? De que no puede ser, esto no fue lo que se nos prometió. Y los discursos entonces de nuestro querido Jim empezaron a ser más violentos y más psicóticos. Porque ya se le estaban volteando. Sí, porque como que se quieren ir. Pero aparte, aunque hubieran querido, no podían, porque no tenían, o sea, había una avioneta y era como que del líder, nada más, ¿no? Sí, pues sí. Pero las familias que se quedaron en Estados Unidos empiezan como a llamar la atención del Congreso. Y un congresista que se llamaba Leo Ryan, él viajó a la Guyana para investigar y rescatar a los que sí se quisieran regresar. Nada más que desafortunadamente cuando llega, bueno, él llega y ve todas las instalaciones, ve que es un desastre, o sea, ve que de plano, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo dejamos pasar? Y con la gente que quiere regresarse con él, cuando los intenta sacar, llega un grupo armado de la iglesia. Y desafortunadamente, pues terminan con la vida del congresista, de varios periodistas y de personas que eran parte de... O sea, literal no los dejaba salir. Literalmente los tenía secuestrados. Sí, secuestrados. Y aquí, ya después de que toma esta mala decisión de terminar con la vida de estas personas muy importantes para el gobierno norteamericano, aparte, como que le cae el 20 de que lo que acaba de hacer es un gran error y que ya no hay salida y que van a venir por ellos y que a él se lo van a llevar y que muy probablemente cárcel y demás, ¿no? Porque pues es un secuestro masivo. Eran 909 personas. 909 personas. Entonces, pues empieza él, se los llevó todos a la carpa donde él daba sus discursos y les empezó a decir que ya venían por ellos, que esto era una prueba de que el gobierno estadounidense los veía a ellos como enemigos y que los iban a atacar. Y les empezó a pasar así como que una bebida tipo Kool-Aid. Sí. Y les estaba diciendo de que tómenselo, tómenselo, tómenselo. Y todos le hicieron caso, se lo tomaron, pero este Kool-Aid estaba bien. Y él se dio cuenta del poder que tenía ya sobre ellos. Y entonces, después de 1 o 2 días, lo mismo. Le dice a todos, pero este Kool-Aid ya tenía cianuro. No. Entonces, como que después de eso, pues sí hubo personas que dijeron, no, yo no se crean, no me lo quiero tomar otra vez, no quiero ver si sí es o no es o qué, ¿verdad? Pero eran obligados a punta de pistola a que se lo tomaran. O sea, muchos sí fueron voluntarios, pero otros muchos fueron obligados. Y los únicos que tuvieron el privilegio, y yo sé que suena muy, muy raro que lo diga así, pero los únicos que tuvieron el privilegio de morir con herida de bala en la cabeza fueron James y su esposa. O sea, ellos sí se... Rápido, dijeron. Sí. Para no sufrir. Sí.
¿Y a todos los demás se los echaron? Estamos hablando de familias completas, Fede. Niños, o sea, infantes, criaturas, todos. No. Cuando llega ya el gobierno estadounidense, lo que ve es, o sea, una escena horrible de tipo holocausto, O sea, todos los obligaron a tomarse el Kool-Aid con... con cianuro. Ay, no. Sí.